Bueno, queridos patitos, evidentemente no me resisto a decirlo después de Aitor, Mariano, lo cual tiene cierta lógica. Pero bueno, ciertamente agradecido de poder tratar un tema que evidentemente el doctor Mariano es conocedor por su doctorado en historia contemporánea, aunque fundamentalmente es esos que están un poquito más hacia el norte, como son el primer emirato, los talibán, pero como todo el mundo sabrá, la línea Durán fue una construcción artificial que separaba a pueblos de la misma etnia y permean a un lado y permean al otro. Por lo tanto, Pakistán no está tan lejos del objeto de estudio del querido amigo Mariano. Y ha habido unas elecciones, por lo tanto, bueno, no es como las elecciones en Europa, pero tienen también su importancia a la hora de Intríngulis. hacer algo más que hacían los augures de abrir un bicho y mirar adentro, y bueno, pues algo más servirán. Bienvenido, una vez más. Muy buenas noches, Gabón y Juan Carlos, encantado de estar aquí con todos vosotros. Y sí, es un tema cuanto menos polémico, ¿no? Porque estamos hablando efectivamente de un país de los puros, Pakistán, esa nación que se crea casi artificialmente, pues a escuadra de Cartabón, tras una separación, partición de la India o de su continente indio muy dramática, muy dura. Eso que narró Salman Rushdie en Hijos de la Medianoche, ¿no? Esa medianoche del año 47, cuando la India, bueno, como he dicho, se convierte en dos naciones, posteriormente a partir del año 71 en tres, y Pakistán siempre ha sido, pues digamos, el vecino irredento, el vecino peligroso desde que adquirió las armas nucleares en el mercado negro realmente, ¿no? A través de Abdul Qadir Khan. Y luego, asimismo, pues un aliado de Estados Unidos estratégico que dicen que sobrevive por las tres As, como dijo Tariq Ali, Alá, Fuerzas Armadas y América, pero que en este caso ya desde pues el tumultuoso 2018, cuando alguien sin experiencia política como fue Imran Khan, al acceder al poder con un partido pues que casi sale de la nada, el Pakistán Tehreek-e-Insaf, que tiene una mezcla de democracia islámica, como denominan ellos, con estado de bienestar, etcétera, 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 pero también una actitud bastante hostil contra Estados Unidos, sobre todo por la presencia en territorio afgano. De hecho, Imran Khan aplaudió la vuelta a los talibán, diciendo cómo se ha librado el pueblo afgano de sus invasores. La verdad que este buen señor pienso que no conoce lo que es la idiosincrasia talibán. Pues ahora se presentaron, bueno, Imran Khan, hemos de comentar que cae, creo que fue en 2022, si no me equivoco la fecha, por una moción de censura. Ahora mismo a su partido solo se le permitía presentar como independientes y ha sido presumiblemente el partido más votado para las elecciones parlamentarias de hace escasamente 2 semanas, ¿no? Pero finalmente lo que ha habido es una coalición de varios partidos para nombrar a Shehbaz Sharif, antiguo ministro territorial y hermano de Nawaz Sharif, varias veces primer ministro, pues como actual jefe de gobierno, ¿no? No está exento de polémica, porque siempre se ha dicho que hubo compra de votos, pucherazo y asimismo la omnipresente presencia del ISI, ¿no? Del Interservicio de Inteligencia Pakistaní, ese estado dentro del estado que ha marcado tarde o temprano las elecciones del país. Y hemos de decir que en toda su historia, lo que es las elecciones parlamentarias son cada 5 años, es un quinquenio. Pues todos los primeros ministros no han aguantado más de 3-4 años máximo. Han sido destituidos, han tenido que irse al exilio, etcétera, etcétera, etcétera. También dentro de poco va a haber elecciones presidenciales con la presumible vuelta del viudo de Benazir Bhutto, Asif Ali Zardari, y un escenario político muy, muy complejo. Yo no sé qué opinas tú, pero creo que pintan bastos en la zona. Es un país desestructurado o destruido o por reconstruir. El estadio es algo complicado. Depende de si hacemos una mirada histórica o si hacemos una mirada solamente en este año 2024, en el que también hay elecciones en el vecino siamés de la India, donde cada vez hay más musulmanes y cada vez que hay más musulmanes, el Baratilla, que es el nombre tanto del proyecto político como del supuesto país, aunque lo llamamos India habitualmente, como el tema de Myanmar, que muchos lo seguimos llamando Birmania, a pesar de lo que quieran decir, y que también, curiosamente, digo el tema de Birmania porque es un país donde el gobierno central no controla
total del territorio, lo cual le pasa curiosamente también a Pakistán, donde la zona de Baluchistán, la zona de los afganos talibán permeados a la zona de Pakistán, por no hablar de la zona de Cachemira, son muchos elementos que no controla territorialmente el gobierno de ahora Islamabad. En hilo tempore quedaba bonito decir la capital, el Karachi, pero bueno, tenían ese miedo de que les iban a una ocupar. Capital, efectivamente. Y sobre todo que Islamabad es como varias capitales contemporáneas, una ciudad de diseño urbano planificado, ¿no? Como puede ser Brasilia, como puede ser Canberra, la propia Ankara. Sí, y es complejo sobre todo por el crecimiento demográfico de la región, ¿no? Sí, y que en principio iba a incorporar Rawalpindi, pero en un momento dado dijeron, no nos interesa esta banda de desarrapados. Y bueno, pues han tenido un desarrollo distinto. Efectivamente. Y luego también el problema que hubo de Pakistán occidental, Pakistán oriental, ¿no? Cuando se desgaja la parte oriental en esa guerra de liberación de Bengala, Bangladesh, pues una guerra total, con casi 1 millón de muertos, si no me equivoco, 1.100.000 de muertos, sí, y una hambruna casi todo el país. Que es uno de los dos ejemplos típicos de intervención humanitaria bien ejecutada, como es que el hecho de que desde esa zona de Pakistán oriental solicitaron la intervención inmediata de India porque había las órdenes ya emitidas para ejercer. Aquí hay que matar a cuantos sean. Pues oye, barra libre, matadme a todos los que haga falta, que pakistaníes hay muchos por ahí. Y la India asumió ese reto, entró, estabilizó y se salió. Luego el otro es el caso de Camboya, donde Vietnam entró porque se estaba produciendo un genocidio. Un tercio de la población fue desaparecida por llevar el marxismo-leninismo hasta sus últimas consecuencias ideológicas, pero ciertamente eso sería otro caso aparte. En este caso, esto tiene consecuencias, porque en el 70-71 es el tema de la guerra, y en el 72 el padre de Benazir Bhutto es el que pone en marcha el programa pakistaní de armas nucleares, como respuesta a esa falta de autoestima derivada de la pérdida de la guerra. Sí. Tengo el recuerdo de ese libro que me recomendaste, sí, que me hice con él, no para agradecértelo, de la bomba islámica, que ya hablaba de un horizonte, sobre todo en el subcontinente indio o el subcontinente asiático, de armas nucleares. Preocupaba esto en el año 72, preocupó en el 79. Lo que pasa es que en el 78-79 se aborta por ese golpe, uno de los múltiples golpes militares que sufre Pakistán, pero es el más violento, el que ocurre contra Ali Bhutto a través de Zia-ul-Haq, que opta por manu militari, establece también una shariatización, una islamización del país, pero finalmente también a Ali Bhutto lo ahorca. No dejemos eso de lado. Es interesante recordar la película La guerra de Charlie Wilson, el personaje que hace Julia Roberts, en el que en un momento dado una fiesta, dice en voz alta, que quede bien claro que el general Zia no mató al señor Bhutto. Y te quedas... Lo ejecutó legalmente. Te quedas... ¿Está loca? ¿Esta tía loca? ¿Por qué está gritando así? Bueno, pues ciertamente las cosas de Pakistán tienen su correlato en India, porque el 74 fue el momento en el que hicieron la prueba del Buda sonriente. No fue llegar al último momento del tener arma nuclear, es un poco lo que tenía Pakistán, que tenía esos estadios del ámbito de tener la materia fuente, el tema de la transición hacia material fisionable, pero sin llegar a tener el arma nuclear, cosa que en el año 98-99 llegaron a dar el último paso. Resulta curioso porque en el 99 tenemos el golpe de estado de Pervez Musharraf, 98-99. Todo debido quizá también a consecuencias de la guerra en una zona de importancia estratégica, aunque no hay nadie, como es el glaciar de Kargil, ¿no? Esas montañas también en la zona entre Cachemira, la separación completa entre India y Pakistán, pero que tienen un corredor geoestratégico muy importante, la instalación de campamentos o acantonamientos de armas. Asimismo, se intentó desarrollar un programa de misiles de Pakistán, copiando el de los Scud de Saddam Hussein. Hemos de decir que Pakistán y el Irak de Saddam Hussein tuvieron muy buenas relaciones. No quiere decir eso que apoyase las campañas de Saddam Hussein contra kurdos, etcétera. Habida cuenta de que los propios pakistaníes tienen su problema que has comentado. No controlan todo el país, pero es un país, por mucho que se diga país de los puros, país de solo para musulmanes, es multiétnico.
está el pakistaní de a pie, que habla urdu, etcétera. En muchos casos ya, como dijo David Kilcullen, viviendo en ciudades, pero en slums, en lo que son zonas de chabolas, etcétera, por el crecimiento desmedido del último medio siglo del país, muy similar al de Nigeria, sin llegar a esos extremos, pero asimismo tiene minorías como los baluchis, que también están en guerra contra el propio gobierno islamabad, como también pasa con Irán, quiero decir con Irán, con el problema baluchi que tienen problemas con los kurdos que están al noroeste del país y sobre todo lo que tú has dicho, la línea Durán y la frontera noroccidental, esa zona en la que no se atreve ni a meterse el ejército. Sí, lo cual choca con muchos elementos que se van concatenando dentro de la realidad actual y también heredera hasta el momento actual, como es la idea que tenían de la profundidad estratégica respecto a tener Afganistán controlada, lo cual evidentemente no tenían con ese régimen que fue miembro observador de la CSTO desde el año 2013 al 2021, entró exactamente en el mismo momento que Serbia, y resulta también paradójico algo que has comentado alguna que otra vez, como el hecho de que Rusia en el año 2020-2021 señaló objetivos a los talibán de las instalaciones occidentales, cosa que tal vez tuviera que ver con ciertas relaciones de Trump con esta gente que es con la que en los países del Golfo se rindió directamente sin hacer caso a lo que su gobierno respaldado en Kabul estaba haciendo. Y por otro lado tenemos también otros casos como el tema de los terremotos en Pakistán, que son gravísimos, el tema de las inundaciones, que también han sido recientes, hacen mucho daño en un país más o menos estructurado. Un terremoto pues puede tener una incidencia mínima, Chile, Japón. Unas inundaciones, como habitualmente se están empezando a reiterar en la zona de Europa Central, en Alemania, Austria, Chequia, parece que son más o menos dolorosas, pero se pueden controlar las consecuencias. Pero esta mixtura en Pakistán, que es un país débil, pues llevan a situaciones complicadas. Y luego si metemos el componente de China, en donde en esa zona de Baluchistán, lo mismo que el puerto de Hamtantota, que creo que está en Sri Lanka, que eran puertos que en principio iban a construir los chinos y van a tener un control comercial, pero con un derecho de segunda forma de uso para 99 años, lo cual entra en función siempre que no pagues, y estos países tienen la tendencia a no pagar, sobre todo con los Rajapaksa, que tuvieron que salir pitando porque si no les liquidaban. Vimos aquellas imágenes en el Palacio Presidencial siendo invadido por las masas que estaban bastante cabreadas, y por tanto hay ese intento del collar de perlas con un puerto al sur de Pakistán incorporaba esto, precisamente en una zona de Baluchistán donde los propios ciudadanos estaban fastidiados por los propios pakistaníes, les ponen el puerto. Bueno, igual los chinos nos darán algo, sí, nos darán por el saco. Eso es lo que acabaron entendiendo, porque ni siquiera dejaban el dinero los que estaban construyendo, cogían y se iban directamente en el mismo día. Por lo tanto, los de la zona estaban cabreados con los pakistaníes y con los chinos, con lo cual es un problema interno geopolítico. Y no solo eso, es que también hemos de darnos cuenta de algo muy importante. Es un país muy desestructurado, donde presidencia, aunque es nominal, combate siempre a la oficina del primer ministro, donde el Ministerio de Defensa, la Secretaría de Seguridad Nacional y el Interservicio de Inteligencia están conspirando la sombra. Solo hay que ver lo que fueron los distintos directores del Interservicio de Inteligencia del año principalmente, bueno, pues desde el 89, 90 hasta 2016, que eran auténticos golpistas. Tengo que acordarme del carnicero de Kabul, Asad Durrani, y asimismo de Javed Nasir, que fue el que creó el puente aéreo de fundamentalistas a combatir en Bosnia, ¿no? Sigue siendo buscado, aunque tenía casi 90 años, o sigue siendo reclamado por Serbia por crímenes de guerra en la zona de Bosnia contra serbios ortodoxos, ¿no? En este caso, también la corrupción. Es un hecho que la corrupción en un país como Pakistán es casi endémica. Solo superado por Afganistán, que también fue una de las lacras del gobierno tanto de Hamid Karzai como de Ashraf Ghani. Pero en el caso tanto de Musharraf como Yusuf Reza Gailani, Nawaz Sharif y posteriores primeros ministros, pues como Imran Khan, no se ha podido atajar el problema de la corrupción. Y va desde las altas esferas hasta quizá los burócratas más livianos de la administración territorial.
Ante eso tenemos un problema. La población se cansa de que no se haya creado desarrollado una clase media en un país con muchas oportunidades económicas, por lo que tú has dicho de la estructura de collar de perlas, también asimismo el potencial de puertos como el de Karachi, incluso ciudades fronterizas para desarrollo comercial como es Peshawar. No se ha llegado a ningún lugar ni a ningún acuerdo más que temporalmente con Uzbekistán, que se congela todo a partir de la muerte de Islam Karimov en 2016, e igualmente factores como básicamente todos los problemas que conlleva el trato comercial con las repúblicas exsoviéticas como nueva zona de influencia. También asimismo la disputa con Irán y sobre todo que si Arabia Saudí, que es el gran valedor económico también de Pakistán, cierra el grifo, Islamabad se queda básicamente sin fuente de ingresos. Es un problema cuando en un estado se supone que hay una serie de elementos que son comunes a una amplia mayoría de los ciudadanos y que en principio no se ponen en cuestión. ¿Cuáles serían estos asuntos y cuál ha sido el drenaje de los asuntos en común hasta el punto de que en principio hay 3 facciones que han competido en el tema de las elecciones, pero no tanto por tener el favor de unas mayorías, sino tratar de obtener y coagular un poder a través del elemento legislativo, porque están heredados del ámbito británico y por eso ahí el ejército tiene un papel importante, porque son los que mantienen la tradición, un poco como la Turquía clásica, mantenían el elemento de laicidad, pero en este caso no de laicidad, sino de estructura de Estado, ya sin ese componente de religioso o no religioso, sino de ser el pilar de la estructura del país. Y tenemos una facción, la de los Sharif, que son los que han quedado primeros en el ámbito de las elecciones legislativas. Luego tenemos la facción de Imran Khan, el anterior jugador de cricket, que ha tenido sus derivas ideológicas y de pensamiento y de práctica. Y luego tenemos el ámbito de Bilawal Bhutto en tercer lugar, con lo cual tenemos esos ahora 3 clanes que se tratan de copar todo el poder. No lo han logrado, ningún partido tiene una mayoría absoluta, a pesar de que el de Sharif tiene en principio el primer ministro y van a poder conformar gobierno, pero hay esos juegos de poder a la hora de no tener una visión omnicomprensiva de lo que es la política y todo esto, o de lo que es Pakistán, sino facciones que, como clanes, casi como tribus, van tratando de ahormar su Pakistán. Y has dicho bien, el factor quizá tribal, distinto al que puede haber en países árabes, porque mucha gente dice que si Pakistán es un país árabe, no, es islámico, es una república islámica, es de credo musulmán, aunque ha de verse una cosa, en la bandera que se puede divisar del país hay una franja blanca dedicada a una minoría como los cristianos, y de hecho hay un ministerio dedicado a minorías, principalmente a las cristianas. De hecho, uno de los principales ministros, no recuerdo ahora el nombre, fue asesinado, si no me equivoco, por 2009-2010 por pertenecer a la minoría cristiana, en momentos en los que la shariatización se está imponiendo en varias zonas del país. Herencia no de Bhutto, no de ni siquiera de Ali Jinnah, que hablaba de una patria para los musulmanes, pero Ali Jinnah decía una patria para los musulmanes, entendiéndose musulmán quizá incluso como cuando ocurría en Bosnia, sin hablar del término bosniaco, que es aquella persona de etnia eslava, pero de credo musulmán que vivía en Bosnia-Herzegovina. Pues aquí serían también musulmanes, pero con protección cultural, etcétera, para diferenciarse de los hindúes, pero no adjuraban de cristianos, incluso judíos, etcétera, etcétera, etcétera. El problema fue, pues sí, los golpes de Ayub Khan, el golpe también de Zia-ul Haq y la posterior, como he dicho, a partir del año 80, 82 hasta casi el 83, shariatización o islamización desde abajo de Zia-ul Haq, sobre todo habida cuenta de que quería evitar problemas mayores como era una revolución social a través del Partido Popular del Pakistán, una revolución izquierdista como la que había ocurrido por el PDPA en Afganistán. Ese nivel de violencia, ese nivel de quizá de ejecución de líderes, bueno, pues una purga en toda regla. Hemos de decir una cosa, el PDPA era un partido marxista-leninista que renuncia posteriormente cuando se transforma el partido Watan con Najibullah a esa ideología, se convierte en nacionalismo pastún, y el PPP, el Partido Popular de Pakistán, nunca tuvo entre sus principios lo que era el marxismo-leninismo, sino una especie de socialdemocracia europea.
Sigue partidos minoritarios como la Liga Awami, que es nacionalista pastún, tiene un componente marxismo-leninismo marcado, etcétera, 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 pero siempre renunciando a la violencia. Eso hay que dejarlo muy claro. Por el contrario, el efecto de tanto la saletización como lo que fue la imposición de un gobierno por las armas, pues ha sido una constante en lo que es Pakistán. Y efectivamente, como bien has comentado, el garante de la Carta Magna y de los principios constitucionales, etcétera, ha sido el ejército, a pesar de que el ejército se ha apoyado mucho a los fundamentalistas. Hay 3 clanes, desde luego está el de Imran Khan, ya no es más allá que el primer ministro, creo que ha sido condenado a 10 años de prisión por un tema de filtrado de información. Está el de Nawaz Sharif, el clan Sharif, que no puede ser Nawaz Sharif porque sigue todavía arrastrando una condena por corrupción desde el año 2017-18, y desde luego el del Partido Popular de Pakistán con la familia Bhutto, con el clan Bhutto, que también tiene rencillas internas porque uno de los primos de Bilawal Bhutto fue asesinado, o de un tío, es decir, un hermano de su madre, Benazir Bhutto, fue asesinado a la par en el año 96. Y parecía que ofreciéndose resistencia contra la policía, pues fue eliminado. Pero nunca se supo, nunca se va a saber, porque también la historia de asesinatos y magnicidios políticos en Pakistán es muy oscura, no puede ser de otro modo, pero ahora mismo tenemos un parlamento colgante, no hay una mayoría total, y obviamente pues lo que es Shehbaz Sharif, no Nawaz Sharif, tiene que apoyarse en el Partido Popular de Pakistán y quizá incluso en algún partido fundamentalista religioso, pero que ha renunciado a las armas, lo cual parece increíble, esa especie de mezcla, ¿no? Recuerda un poco a esa especie de amalgama que hubo entre 2021-22 para expulsar del poder al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ¿no? Donde había partidos desde de izquierda, ecologistas, el partido de Naftali Bennett, Nuestra Casa es Israel, de derechas, e incluso un partido vinculado al movimiento islámico en el sur de Israel. Eso normalmente suele salir mal a medio o largo plazo, e incluso puede permear a tener problemas en el corto plazo, porque en el caso de Israel, y pasa un poco, no es exactamente lo mismo la figura de Bibi Netanyahu con la de Imran Khan, porque uno es un veterano político y el otro es alguien que le han metido porque es más bien una pantalla para un clan concreto, que ha visto la oportunidad de coger a una figura que podía ser un poquito neutra en principio y arroparse. En el caso de Israel tenemos la circunstancia de que en un momento dado, con esa polarización en la figura de Bibi, lo único que amalgamaba la oportunidad para todo el resto de partidos es quitarle a este del medio. Pero luego no fueron capaces de ejercer un gobierno con políticas que les fueran comunes a esa coalición, no ya de oposición, sino de gobierno, que es una diferencia importante. Y algo parecido le puede llegar a pasar a esta coalición, que sí, ha echado a Imran Khan, pero luego tienes que ponerte a hacer políticas, y a fin de cuentas Pakistán lo que adolece, como cualquier país, es de una economía productiva, que funcione, que genere empleos, que genere capacidad productiva para luego de ahí sacar impuestos, y luego están las decisiones de mantequilla, cañones, en qué gastas el dinero público, si tratas de mejorar las infraestructuras, tratas de reparar todos esos desperfectos derivados de inundaciones, terremotos, si tratas de reordenar los conflictos, el tema del urbanismo, que salvando Islamabad, que también requiere después de todas estas décadas un lavado de cara importante, porque evidentemente las ciudades con el tiempo la ciudad no es una foto fija, que construyes la ciudad y bueno, ya he hecho el trabajo y ya para siempre. Bueno, no, tienes que actualizarla, los edificios se vuelven viejos, las instalaciones hay que renovarla. Pues, por lo tanto, eso requiere un gasto público. Es complicado, pero lo primero es fundamental porque el sistema de tasación en Pakistán es básicamente inexistente. Aparte de que es el lugar donde lo que funciona es la copia para productos manufacturados, pues también el sistema de tasación es tasación islámica. Entonces tiene que ser una tasación halal. No puede haber intermediarios, no puede haber... ¿Y cómo llega ese dinero a su receptor? Pues de una manera muy compleja, básicamente manu militari. También hemos de decir que es efectivamente la productividad, pero al igual que casos de otros países como
bien ha dicho anteriormente Birmania, Myanmar, hoy que tampoco controla gran parte de su territorio porque está viviendo una guerra civil, aunque no se hable de ello, desde el golpe de Estado de febrero de 2021, sí, en febrero. También está el caso de Egipto y el propio Pakistán, y me refiero con ello a la economía controlada por los militares. En el caso pakistaní, menos, vamos a decir, cantoso, y perdón por la expresión, que el de Egipto. Egipto llega hasta el 22%, controlando áreas tan estratégicas como el turismo. En Pakistán es entre el 10-13 y en estos casos son sobre todo industria de defensa y en muchos casos también la vinculada al aluminio. Por eso que ahora estén interesados en que vuelvan los Sharif, que son los principales magnates de producción de aluminio y metales, ligeros desde los años 70, ¿no? Claro, tiene unos grandes holdings, conglomerados, etcétera. Pero ¿esto redunda en que haya una clase media en Pakistán? No. Creo que a fecha actual no hay que ver más que sigue habiendo unas diferencias brutales entre, bueno, los diferentes tipos de vida rural, vida urbana, la cantidad de éxodo rural que ha habido y que esa gente no encuentra trabajo en la ciudad porque son trabajadores, baja redundancia, no cualificados. Es muy similar a lo que pasó, pues, durante la guerra civil siria, cuando los sirios tuvieron que huir y iban bien a Jordania o bien a Líbano y eran tratados como apestados, esa pobre gente, porque estaban optando a trabajos peor remunerados que en un principio iban a ir hacia los libaneses, pero que los libaneses tampoco los cogían. Entonces, ese componente también, con un factor demográfico en Pakistán, que es la movilidad de su población hacia otros países, principalmente del Golfo, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, en busca de mejores empleos, da que pensar en que no se ha creado una clase media, ha habido un fracaso en lo que son las recetas neoliberales que se aplicaron desde los años 90 y que la alternativa que se intentó hacer de un welfare state a través de una socialdemocracia como el Partido Popular de Pakistán fracasó también rotundamente, principalmente por sus problemas internos. Con el añadido de que todos estos países del Golfo, con esa política de que todos los extranjeros prácticamente cuando llegan tienen que entregar el pasaporte y pasan a ser una subclase trabajadora cuyo término solamente conocimos con el Mundial de Qatar de 2022. Digo, a nivel popular. Sí. Y podemos decir que, por ejemplo, dos de los cerebros intelectuales de los ataques a lo que es las Torres Gemelas, digo los ataques, porque no me refiero al impacto de los dos aviones, etcétera, me refiero a este último, sí, el 11S, ya conocido por Sheikh Mohammed, pero anteriormente por su sobrino Ramzi Youssef en el primer atentado del año 93, con una furgoneta bomba en los bajos del World Trade Center, pues eran pakistaníes o baluches, no recuerdo, bueno, eran ciudadanos de Pakistán, pero nacidos y criados en Kuwait. Que Kuwait, por cierto, se negaba, como en muchos de estos países del Golfo, a dar la nacionalidad, aunque haya individuos ya de tercera generación, lo cual genera un descontexto entre estas masas. Sí, que masa de trabajadores hacinados, etcétera. Sí, son una clase prácticamente de Untermenschen, ahí ya sean palestinos, tibetanos, pakistaníes, filipinos, que son la práctica mayoría de la sociedad. Si uno mira, por ejemplo, las revueltas árabes en Bahrein, por ejemplo, que fue la más sonada, nos encontramos con que los que son musulmanes nativos era un 33%, de los cuales había una mayoría Shi y una minoría Sunni. Es decir, había tres niveles. La gran mayoría de trabajadores pobres e inmigrantes ilegales a los que no se le daba la nacionalidad, y los que tenían la nacionalidad de Bahrein, una mayoría era Shi, a los que eran de segunda clase, no tenían derechos políticos, y luego una minoría de Sunnis, que eran los que controlaban el cotarro. Con lo cual el esquema casi feudal pues, era bastante evidente. Desde luego, desde luego. Y eso pasa también en Pakistán. Generalmente los que son las grandes oligarquías, los grandes familias del Punjab, son los que controlan todas las políticas y el resorte de poder. Y eso que, aunque no lo parezca, Pakistán cuenta con una judicatura bastante independiente. Otra cosa es que le deje actuar el ISI, los propios, el propio Ministerio de Defensa y militares, o la oficina, ya no del primer ministro, sino del presidente. En muchos casos, lo que fue el intento de descubrir las temas de corrupción de Ali Sardari, que son un hecho, y por eso se tuvo que exiliar junto con Benazir Bhutto casi 8 años en los Emiratos Árabes Unidos, antes de su vuelta, el asesinato de ella a fines de 2007 y la victoria presidencial de él. Gracias a esto, este asesinato fue una especie de pegamento empático hacia su candidatura,
pues esta judicatura no ha conseguido al 100% ser totalmente independiente. Lo es, tiene hasta cierto punto, pero no es que quiera decirme lo que he comentado anteriormente, sino es un factor de que están con un poder para buscar culpables de cualquier tipo de crimen tremendo, pero en el instante que llega a esos resortes de la sociedad son completamente cercenados o vetados, ¿no? Se les obligó a expulsar de la oficina del primer ministro a Yusuf Gailani, ¿no? Yusuf Reza Gailani, un primer ministro del Partido Popular del Pakistán, compartía lo que era el poder con Ali Bhutto, Asif Ali Zardari, y completaron un programa económico bastante potente. En aquel instante los militares vieron que ese welfare state podía atacar sus zonas de interés económico y se le destituyó. Manu militari, pero utilizando la judicatura de por medio, ¿no? Del mismo modo, Yusuf Gailani ahora ha vuelto a ser el portavoz del Partido Popular de Pakistán en la Cámara Alta, en el Senado, porque hemos de decir también que Pakistán es bicameral el sistema político, ¿no? O el poder legislativo. Ahora bien, tenemos unas cámaras que ya tenemos un parlamento, digamos, fragmentado y un Senado que depende básicamente, como en Estados Unidos, el último voto de una persona independiente o quizá vinculada a otro tipo de movimiento ideológico, pues es un problema también. Y como has dicho con mucho criterio, estas coaliciones que son para evitar que alguien llegue al poder, en este caso Imran Khan, pues a veces lo que es la unión interna es un cóctel molotov a punto de estallar. Sobre todo cuando en teoría esto de la bicameralidad suele ser o bien por tema de clase, como en origen la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, para ejercer un control de unos sobre otros y que ninguno de los dos se vaya de madre. Y por otro lado está el tema territorial, para que, bueno, como el Bundesrat con el Bundestag en Alemania, para que los gobiernos de los Land en Alemania tengan una incidencia en la política federal directamente. Eso es. Y por tanto, en Pakistán, en teoría podría ser una cosa, podría ser la otra, pero en principio no parece ser ninguna de las dos, porque como has comentado, el asunto de los punjabíes, lo cual es curioso porque en principio el Punjab territorialmente permea a India y a Pakistán, bueno, pues ahí está el asunto de que ellos controlan y el resto de territorios dentro de Pakistán pues están un poco de chiste, y hasta tal punto de que, bueno, el asunto de Cachemira ni siquiera ya sirve como engarce, pudo haber servido en otros momentos de activo el recurso fácil de meternos en el tema de Cachemira, y la gente ya vuelve al redil y olvida los problemas habituales y se mete en la dinámica de la nacionalidad pakistaní, pero ya parece que eso no amalgama tanto como antiguo. Y es curioso porque sobre todo el tema de Cachemira sigue siendo casi como, por compararlo rápido y hizo un poco mal, con la reclamación que tienen con las Malvinas Argentinas, ¿no? En este caso es, bueno, la partición de los estados principescos, luego una Cachemira que sigue estando en territorio pakistaní, con una capital durante el invierno, otra en verano, y la otra, la Gran Cachemira, que ahora, desde que, bueno, tenemos a este primer ministro Narendra Modi en un plan nacionalista extremo en la India, pues abolió desde 2019 o 2020, creo que era, lo que era el estatuto vamos a llamarlo, de autogobierno de la zona, y ha introdujo un bloqueo total, ¿no? Incluso cortando internet. Sí, es un mandato directo, lo cual en principio podría servir para electrizar toda la ciudadanía de Pakistán en torno al tema, pero no parece ser el caso. No, es curioso. Por el contrario, lo que sigue siendo un problema son las áreas federales tribales, como hemos comentado anteriormente, lo que fue la guerra del Waziristán, que se inició hace 20 años. Es decir, parece tan lejano, pero yo lo recuerdo como si fuese ayer. Los primeros ataques con drones mediante Estados Unidos, la muerte de un líder de los talibán pakistaníes, porque existen unos talibán pakistaníes bastante más violentos que su contraparte en Afganistán, bastante más brutales. Y bueno, Naik Muhammad fue asesinado por los Estados Unidos en una operación militar entre julio, agosto de 2004, y esa zona no se atreve a meterse en el ejército. Hay sobornos, hay, digamos, un intento de hacer una especie de esquema piramidal para
para evitar males mayores, ¿no? Una sistema piramidal que va a acabar cayendo, lógicamente, como todo cualquier timo económico. Pero está metiendo muchísimo dinero, la zona no avanza, siguen teniendo un problema con el nacionalismo pastún, que ve a sus hermanos de más allá de la línea Durán como personas a recuperar para el territorio, y sobre todo, entre todo, pues el problema con la India, pero es que estamos hablando de que son 2 potencias nucleares. Eso es lo más básico. Sí, probablemente si no fuera una potencia nuclear, quizá el mundo les vería un poco como Haití, que se les deja que caigan en el abismo, a pesar de que comparten isla con República Dominicana, lo cual no es como si en vez de Haití fuera Jamaica, una isla ahí perdida, y bueno, pues si no salen, y si salen, pues bueno, se la jugarían a ir en balsa a cualquier territorio continental, si es que se animan y tienen suerte con el viento de cara. Pero no, Pakistán no es Haití. Pakistán tiene armas nucleares y por lo tanto eso, si en un momento dado ese pilar fundamental que es el ejército cayera, que es el que controla verdaderamente las armas nucleares, pues puede pasar cualquier cosa. Primero, que se les ocurra lanzarla contra algún vecino en un arrebato de pasión patriótica o cualquier otra cosa, o que se las vendan a cualquier negociante y acaben en manos de cualquiera, que como decían en alguna película, yo no tengo ningún problema con ese que quiere acumular 100 bombas nucleares. No, yo tengo un problema con ese que quiere una bomba nuclear. Porque la va a utilizar. Porque no es para guardarla. Quiere una bomba atómica para hacer algo en concreto. Efectivamente, y no solo eso. El padre del programa nuclear pakistaní, Abdul Qadir Khan, por cierto, fallecido a fines de 2021 de coronavirus, una de las víctimas de la pandemia, no tuvo reparos en intentar vender un programa nuclear a Libia, a Corea del Norte, a traficar también, me parece que fue incluso en tiempos con la Sudáfrica del apartheid. Estamos hablando de que aquí no hay escrúpulos, como nunca lo hay en el mercado de la muerte, y incluso ahora pues mucha gente del propio Pakistán está traficando con armas no de destrucción masiva, sino armas básicas como son hoy esta guerra simétrica, como son los drones, porque desgraciadamente, y lo he dicho con anterioridad, matar hoy sale barato. En el caso de Libia era bastante claro porque Muammar, el Gaddafi, podía decir, muchacho, que tu arma nuclear la pagué yo. Una parte del dinero que costó el arma nuclear pakistaní salió de las arcas de Libia. Que es un poco como... Sí. Es que estas cosas a veces se olvidan por interés geopolítico o por interés de la tontería de... Oye, que es que en este momento nos interesa decir que es como cuando en el ámbito de Irak, que se dice, no, es que nunca hubo armas de destrucción masiva. Bueno, es cierto que nunca hubo armas de destrucción masiva en marzo de 2003. Porque la gente, la gente llega a ese nivel de estupidez de decir, como en marzo de 2003 no había armas de destrucción masiva, eso significa que nunca en Irak hubo armas de destrucción masiva. A ver, muchacho, que tenemos los pagarés de las armas químicas y bacteriológicas que fueron compradas en Occidente y que fueron utilizadas contra los kurdos. Tenemos el bombardeo de Irak, que los franceses llevaron ahí la proliferación nuclear al país y fue bombardeada 2 veces, porque es un elemento que se suele olvidar. En el 81 fue bombardeada por Israel y fue bombardeada por Irán. Por los dos países, porque se suele recordar la operación de Israel, pero estaban en guerra desde el año anterior, 80-88, con el tema de Irán, y eso permite abrir otro elemento que es los vecinos, porque hemos mencionado Afganistán, hemos mencionado India. Resulta interesante que después de esos 20 años los talibán han aprendido. No son los mismos que estuvieron en el primer emirato, no son los mismos que cuando el Muammar, el Omar estuvo ahí con la motocicleta escapando con el parche y todo esto. No es el mismo. Ya han aprendido que tienen que estar gobernando, su objetivo es una cierta estabilidad, que esto es un poco de nacionalismo, un poco como hizo Ho Chi Minh con el caso de Vietnam, yo lo que quiero es la independencia de Vietnam. Luego, si estos me ayudan aquí para allí, bueno, eso es otra cosa distinta. Y los talibán están un poco ahí. Nosotros no queremos llevar la yihad universal, no. Queremos un Afganistán nuestro, tranquilo, con la ley islámica y todo esto. Pero, bueno, parecen que están
contenidos. No quiero decir que sean respetuosos con la mujer, respetuosos con todas estas cosas, pero están ahí. Pero los iraníes, que son otra parte, han tenido aparentemente elecciones, están con esa zona común entre Irán, Pakistán, la zona un poquito de Afganistán, el tema del agua, el tema del terrorismo. Esto también es una vertiente interesante. De drogas también, sí. Y no solo eso, ahora mismo, bueno, los talibán no han cambiado mucho, quiero decir. Es decir, no voy a caer en el error de decir que son los mismos del 96 porque han aprendido. Siguen teniendo las mismas tácticas brutales. Pero han aprendido que tienen que utilizar pues redes sociales, que tienen que darse a conocer a través de, bueno, pues como de unos más media propios a los fundamentalistas, pero asimismo también pues presentarse un poquito más aseados. Exactamente, y sobre todo intentar crear una estructura de Estado, algo que consiguió, más que me pese decirlo, el conocido y mal llamado Daesh, ¿no? ¿Por qué Daesh en un principio era aceptado por la sociedad? Porque a pesar de su brutalidad, trajeron una paz augusta, después de muchos abusos de lo que fue el gobierno chií de Nuri al-Maliki, y ante todo, pues empezaron a pagar pensiones y aquellos castigos que se establecían por brutalidad, que en muchos casos eran por temas sociales, un divorcio, lo que fuese. Aquí los talibanes están aplicando más o menos ese tipo de shariatización, de esa manera. Obviamente no son tan brutales como la contraparte que también está presente en Afganistán y Pakistán, como es ISIS-K, ISIS Estado de Jorasán, pero han aprendido un principio que es el de gobernabilidad. Pakistán no dice nada, bastante tiene con su problema interno, no sigue suministrando tanto dinero a los talibán y le dieron un tirón de orejas en agosto de 2022, cuando Estados Unidos ejecutó a Ayman al-Zawahiri, ¿no? Que dijeron, os habéis comprometido a no meter a nadie de Al-Qaeda. Tener los grupos terroristas que queráis, Lashkar Taiba, Jaish al-Muhammad, etcétera, etcétera, etcétera. Y si queréis atacar a los chiíes, atacadlos. Pero nada de gente vinculada a Al-Qaeda. Entonces ahí ya fue un tirón de orejas. Lo que es la delegación del propio ISI salió de Kabul, bastante cabreada, por cierto. Intentaron hacer una especie de reconciliación en su sitio neutral, que suele ser Riad o la Meca en Arabia Saudí. En estos casos lo que estamos viendo es que la evolución de Afganistán implica cómo va a desarrollar su política exterior en los propios pakistaníes. Habida cuenta de que, se sigue diciendo de que la institución de Imran Khan fue un golpe de Estado. Yo no me canso de ver medios alternativos en los cuales tal o cual grupo de izquierda dice que Imran Khan era poco menos que el nuevo Gandhi y que se le instituyó por un golpe militar de Estados Unidos tipo contra el de Pinochet, contra el de Pinochet contra Allende. Lo primero fundamental es que Imran Khan salvó la vida, si hubo otro golpe de Estado. Lo segundo, ha pasado por un proceso penal que puede estar viciado, pero todos sabemos lo que hizo el señor Khan durante mucho tiempo, que era conspirar a la sombra y utilizar unas temas de corruptelas muy desagradables. No quita esto que el propio Shehbaz Sharif, el nuevo primer ministro, tenga unos amplios, recordatorios de lo que fue su corrupción, más bien la de su hermano. Pero ante todo eso, y sobre todo, el problema de Pakistán, vuelvo a decir, es interno, lo tiene con sus minorías, lo tiene con su propio carácter, y como dijo Tariq Ali, si le quitamos el término República Islámica a Pakistán, tendremos un Estado libre y democrático. Y yo pienso también lo mismo, porque si no, el término ya República Islámica acopla todo, y sobre todo derivándolo a grupos fundamentalistas. No quiero decir que la población de Pakistán sea ni mucho menos los creyentes de un estilo fundamentalista a lo talibán. Pero la saletización como dije anteriormente, del propio Shia-ul-Haq y luego el auge de las escuelas coránicas, madrasas, fundamentalistas, marca una generación. En un país donde, por cierto, en muchos casos no se permite a la mujer estudiar. Un poco como lo de la República Islámica de Irán, que eso habrás visto el tema de las elecciones recientes, un poquito también en paralelo a las elecciones en Pakistán, eso es. Y con esas salvaguardas previas en donde los ayatolás dicen, a ver, tú puedes ser candidato, tú no puedes ser candidato, y luego parece que los números incluso dentro del esquema mental del sistema electoral iraní, los propios números no cuadran, y por tanto parece que pueda ser interesante, no solamente por la vertiente interna, que lleva un tiempo con revueltas internas, sino la vertiente exterior, porque también hay una serie de atentados terroristas
sobre todo en la zona, en la mitad oriental, que linda con Pakistán. Y el tema sobre todo de la zona norte, ¿no? La zona más problemática para Irán, que es la zona kurda. La zona kurda azerí. El atentado que hubo el 3 de enero de este año, cuando en el cuarto aniversario del asesinato de Qasem Soleimani se reventó su procesión funeral y creo que murieron 100 personas en el peor atentado sufrido en Irán en toda su historia, de la República Islámica, quiero decir, pues ya manda un aviso. Y sobre todo también es que es curioso que Pakistán apoya a un grupo, digamos, extremista suní baluche en Irán, como es Yundala, que se ha refundado a pesar de que supuestamente estaba extinto desde el ahorcamiento o ejecución de su líder Abdul Malek Righi, y por el contrario hace lo mismo también Irán con un grupo baluche pero secular y de izquierdas contra la República Islámica de Pakistán. No deja de ser un intercambio de cromos bastante peligroso, porque necesitan tener que acabarse estos combates. ¿Alguien cree que Irán, es decir, Teherán o Islamabad, van a apoyar los derechos de estas minorías si estuviesen en su país? No. Eso seguro. Evidentemente. Y el hecho de que lo mismo que pasa China con India, con las cabeceras de ciertos ríos, que necesitan China el control del Tíbet para ese elemento del recurso hídrico tan importante para el futuro. Eso es. La vertiente de Afganistán, Irán, Pakistán, lo cual resulta chocante por esas inundaciones que hubo en la zona de Pakistán. Las cabeceras de ciertos ríos en Afganistán tienen una serie de presas que fueron construidas en los años 50 por ingenieros estadounidenses, lo cual resulta curioso, pero ahora son objeto de polémica, y polémica dicho diplomáticamente, porque parece que podrían incluso ser objeto de una guerra tripartita entre el ámbito de Afganistán, Irán, Pakistán, en esta zona. Y ya pasó, como hemos hablado alguna vez, pues creo tanto contigo lo he hablado, con Paco García Campa, con Nacho Montes de Oca. Bueno, en febrero del año pasado, creo que fue abril del año pasado, hubo un conato de miniguerra de nuevo, como aquella de Mazar-e Sharif por los diplomáticos iraníes, por asesinato de diplomáticos iraníes, pero en la segunda o tercera ciudad de Afganistán. En este caso era una guerra entre Talibán y Ayatollah por el control de recursos hídricos. Y Pakistán también lo tiene. Pakistán tiene un problema de sequías durante muchas partes del año, estaciones del año, y también tiene, por una parte, en la zona sur, generalmente pegada al Índico, pues problemas de abastecimiento de agua, y por el contrario en el norte, en la zona de Waziristán, por lo que has dicho anteriormente, tanto terremotos como por estar situada una placa tectónica terrible, y el corrimiento de la misma siempre causa cientos de miles de muertos por el tipo de construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sabemos el problema que tienen estos países, que se pueden decir, no en vías de desarrollo, pero sí con problemas de infraestructura y de gobernabilidad. Pues hay un efecto dominó sobre el Waziristán. Es decir, a todo lo que puede ocurrir tanto de sequías en la parte sur como de riadas en el norte y terremotos, eso redundará en el poder o no del Ejecutivo de Islamabad para poder, unificar el país. Y el país, de luego, no está unificado. Está, no voy a decir balcanizado, porque balcanizado implica una guerra civil y limpieza étnica, pero sí dividido en varias partes. No es el caso de Yemen, lógicamente. No hay una guerra civil de por medio, pero hay conflictos asimétricos pues, que van desde Waziristán o las fronteras noroccidentales hasta la zona baluche, y también con minorías como la kurda o la que se pueda encontrar de árabes en el centro del país. Por eso resulta absurdo pensar en Pakistán como si fuera cualquier otro de estos países en donde hay una cierta unidad y aparentemente pueden hacer el juego geopolítico exterior como si fuera Perú. Eso sí, Perú también tiene sus problemas. Podría haber dicho también Etiopía, que cuando le dieron al primer ministro el premio Nobel, pues parecía un país estable, y luego ya hemos visto cómo implosiona. Por lo tanto, los países no son tampoco una foto fija, evolucionan y hay que son muy permeables a todo tipo de conflictos. Hay que cuidar el jardín con todas las políticas públicas y todo esto. Lo digo porque, por ejemplo, tenemos la dificultad de la geopolítica dentro de Asia con el órgano de cooperación de Shanghái, donde metieron a la vez a India y a Pakistán. Lo mismo que, por ejemplo, cuando llegó en los años 70 y metieron a la vez a las dos Alemanias como miembros de las Naciones Unidas,
para contentar, bueno, estamos llegando a un acuerdo todas las partes y contentamos a unos y a otros. Bueno, pues metemos a esto. A diferencia de Naciones Unidas, donde el sistema es diferente, en el órgano de cooperación de Shanghái es necesaria la unanimidad. Y por lo tanto, metiendo a Pakistán e India, sabes perfectamente que unanimidad, pues muy pocas veces va a haber. Con lo cual estás ya garantizando que eso no va a funcionar bastante bien. Obviamente también otro órgano supranacional para unificar a países del Estado Islámico, como es la Organización de la Conferencia Islámica, en la cual la India, al ser, bueno, aproximadamente sus ciudadanos de credo musulmán son 115, 120 millones de habitantes, pues se emitió como miembro observador. Pero claro, ahí desde casi su fundación está Pakistán. ¿Cómo se puede negociar con eso? Sí, la India es el país más poblado del mundo. En un mundo donde los chinos en 2023 perdieron 2 millones de habitantes, se dice pronto, es perder prácticamente una comunidad autónoma vasca de solamente en un año. Y por tanto ahí el desafío de India es bastante grave, porque es un país que no está a la altura económica, pero tiene mucha población, que los pakistaníes ven que los musulmanes crecen bastante y puedan utilizarlo como palanca de la geopolítica. Lo mismo que comentaste en el caso de Irán, Pakistán, con el tema de los baluches de un lado o de otro. El juego del terrorismo también lo han jugado los indios y los pakistaníes en sus zonas fronterizas. Es el análisis Wing contra el Interservicio de Inteligencia, sí, sí. Y no solo eso, la India... Con lo cual ahí el asunto de la India de tratar de garantizar un mínimo, crear una zona media económica para esa clase media hipotética, salir del clásico nicho tecnológico que puede dar empleo para un determinado grupo de gente, pero si no permea en unas capas más amplias, entonces se queda en algo... No redundarán, ¿no? No solo no redundará nada, sino que ese Silicon Valley que hay en Mumbai, bueno, todo es muy, hoy, como diría Zygmunt Bauman en esta sociedad líquida, pues también es una sociedad muy voluble. Estamos ante un boom de las tecnológicas, pero recordemos que no hace tanto, hace 25, 26 años fue el crack de las .com y lo que conllevó ello. Ahora las nuevas startups, si no tienen un proceso, digamos, lógico de redundar en la economía de un país, un proceso cíclico, pueden decir que no se invierte más en ellas. De hecho, las principales startups de Pakistán ya están vinculándose a otros sectores estratégicos. ¿Para qué? En caso de que haya un efecto dominó, en caso de que haya un efecto en vez de 2000, que ya no existen, pero 2030, o haya un cataclismo en cuanto a tecnología, poder estar vinculado a otros sectores como el farmacológico, etcétera. Cosas que la India está haciendo, pero a pasos muy lentos. Entonces, en este sentido, Pakistán, sobre todo, está necesitando un nicho económico muy potente de inversión extranjera, pero también está haciendo copia, pinta y colorea de varios, digamos, útiles necesarios durante tan convulsos últimos 5 años, ¿no? Que van desde hardware militar, cohetes de largo y medio alcance, drones, pero también, una vez más, el aluminio. Por ejemplo, hemos visto el caso de lo que es el aluminio de transformación en España, al cual los cierres que hubo. Es más barato sacarlo de Pakistán. El tema de las farmacológicas. Ha habido una diplomacia de vacunas procedente de Pakistán durante la COVID-19 para todos los países de Oriente Medio, no quiero decir en Europa. Pero eso ha redundado realmente, como bien indicas, en lo que es el crecimiento del PIB unipersonal. Yo creo que no. O quizá se ha pasado de unas ganancias de 3.000 euros al cambio por persona al año, no digo al mes, al año, al mes sería impensable, y a 3.100 euros. Es decir, 100 euros de diferencia, que puede parecer una magnitud para aquellas zonas muy grande, pero contando los índices de inflación que tienen ahora mismo y el espacio post-COVID-19, no podemos ser sino bastante pesimistas. Y el elemento de los fármacos es un elemento interesante porque se empezó a generar una suerte de industria sobre los fármacos en la India, quitando el tema de los derechos de propiedad. También se derivó en parte a otros países, pero es interesante porque parece que, por un lado, dicen algunos expertos que nos estamos quedando sin medicamentos, y por otro, dicen que la resistencia a antibióticos
tenemos un problema ahí porque en ciertos lugares se ha jugado al límite con estos elementos y hay una creciente resistencia, lo cual puede generar momentos, y espero no ser demasiado dramático si digo momentos tipo peste negra, donde no había una respuesta disponible, sobre todo cuando se ha sobrepasado esa capacidad de los elementos que después de esa gran virtud que fue el descubrimiento accidental con esa placa de Petri que fue a no sé qué y luego se volvió y se encontró, ahí va, sí han muerto estos. Bueno, pues eso fue una gran evolución de la ciencia, pero parece que está llegando a ciertos límites y eso, uno de los lugares donde está ese límite está en Pakistán y la India. Ciertos límites que han sido ya sobrepasados, desde luego, sobre todo por lo que comentas de que ya el uso y desuso de todo tipo de fármacos ha hecho que algunos virus mutasen y bacterias y sean resistentes a ese tipo de medicamentos. Pero no hemos de negar una cosa, hay dos industrias que nunca van a tener pérdidas, sino beneficios, la armamentística, y Pakistán es uno de los principales creadores de industria de armamento, y las farmacológicas, y también Islamabad y Karachi tienen unos principales laboratorios de todo tipo de tanto drogas legales como de antibióticos. Hubo una diplomacia, como he dicho anteriormente, de vacunas para COVID-19, desarrollaron en Pakistán, bastante más potentes que las que salieron de Rusia, etcétera, y países de Eurasia, y en este caso, pues, también intentó que fuese una especie de pegamento para unir en cuanto a una paz augusta con la India, una diplomacia de vacunas que también iba a redundar en las relaciones exteriores. No fue así. No fue así y me temo que por mucho que haya crecimiento económico ahora en Pakistán y en la India, si no cambian los actuales políticos, a pesar de que Shehbaz Sharif es mucho más moderado que anteriores primeros ministros, pero si hay un tercer mandato de Narendra Modi, el viraje nacionalista puede aumentar. Máxime si vuelve a ser una victoria aplastante por mayoría absoluta o supermayoría. Y sobre todo cuando hemos comentado vagamente el tema de la información, a través del hecho de que pueda ser un país con elecciones, pero no equiparable a las democracias liberales, la transparencia, la información, la libertad de expresión y de prensa puede llevar a situaciones curiosas y evidentemente que nos enteremos de elementos a posteriori. Un ejemplo, ¿cuántos murieron de COVID-19 en Rusia realmente? Hay quien dice que pudieron llegar a 500.000 o a 1.000.000 de muertos, lo cual evidentemente concentrado sobre todo en las grandes ciudades, llamémosle Ekaterimburgo, la zona de Rostov del Don, San Petersburgo, Moscú. Sí. Estamos hablando de gente eslava, blanquita, y tal vez esa pérdida de 500.000, 1.000.000 puede haber tenido incluso incidencia a la hora de la guerra en Ucrania, a la hora de intentar reponer eso con blanquitos ucranianos, sobre todo cuando se ha visto robándoles los niños para tratar de repoblar. Evidentemente esto hace que la transparencia, la información, sea un valor importante. Nos lo está enseñando Rusia de la peor manera, pero Pakistán seguro que también sufre de la misma medicina a la hora de primero informar a los propios ciudadanos dentro de un marasmo de manto de silencio y sobre todo en estos temas, ya sea tema del COVID, salud, economía, recordemos todos los periodistas y políticos que han sido asesinados en Rusia por simplemente informar, como por ejemplo ese bloguero que dijo, es que en la batalla de Avdiivka han muerto 17.000 rusos y al día siguiente pues apareció suicidado. Sí, o lo suicidaron, sí. Y estaba revisando justamente lo que era todo lo relativo a lo que me estás comentando, de transparencia y demás, y tengo una noticia que tenía guardada aquí, que es que se habla mucho de lo que ocurrió con ONGs en Rusia, como el Memorial, también como diarios alternativos como Novaya Gazeta, lleva pasando en Pakistán desde 2015. GOTV, por ejemplo, una de las más importantes estaciones de noticias de todo tipo, vía satélite, pues ha tenido que trasladar su sede fiscal y a todos sus periodistas, me parece que ha sido a Doha, en Qatar, vinculados al Jazeera, sí, desde luego, pero porque así han sido completamente censurados, cercenados en el propio Pakistán. Y ha habido también asesinato de por medio de varios periodistas opositores a un gobierno u otro. También pasó durante la época de
Yusuf Reza Gailani, cuando supuestamente se abrió el puño con respecto a lo que fue la dictadura, porque fue la dictadura de casi 8 años de Pervez Musharraf. Porque entonces lo importante es, si quieres un país aparentemente democrático, el ciudadano tiene que estar empoderado, con capacidad de reflexión, y para eso necesita insumos de datos que le vengan libremente. Lo mismo que has comentado acerca de la independencia dentro de los límites de lo posible del poder judicial. El poder político debería de establecer suficiencia para que haya criterio y contracriterio, lo cual, como has comentado también antes, referido a aquel gobierno que en principio tenía un programa económico potente y fue laminado a través del ISI o del ejército mismamente, o tal vez de ambos, tenemos esa situación en la que igual no interesa un debate público real, porque molesta a esos clanes que se han jugado el cocido en las elecciones, buscando el sobreponerse unos sobre otros. Y si hubiera una ciudadanía auténticamente capaz de entender lo que pasa, entonces igual en vez de esos tres habría algún otro que habría que pudiese estar introducido eso. Y aparte de un techo electoral bastante alto de un 5%, ¿no? Han quedado partidos como la Liga Awami solo con un diputado para lo que es la Asamblea Legislativa. Si llega a tener 20.000 votos más que en Pakistán, 20.000 votos en Monopeca son muy pocos, por la cantidad del índice demográfico que hay, tendría 15. Entonces es una ley electoral muy cerrada, muy centrada en lo que son estos planes que has comentado anteriormente, y todo ello lleva a un desafecto de lo que son las clases más bajas, incluso la inteligencia intelectual hacia los políticos en Pakistán. Dicen que tenemos que elegir entre dictadura, entre corruptos o entre fundamentalistas. ¿Qué nos queda para nosotros? Nada, sí. La más absoluta vacuidad. En principio tienen circunscripciones, ese límite del 5%. ¿Cómo está estructurado el sistema electoral en Pakistán? Por lo que sé, tienen circunscripciones porque no deja de ser una república federal, a pesar de ser república islámica. Candidatos en listas abiertas, por ejemplo, de listas abiertas se debe, entre otras cosas, a que, si no, lo que es el segundo partido ahora, que es el de Imran Khan, que está vetado, no se hubiese podido presentar a las elecciones. Se presentaron todos como candidatos independientes. Se tenía que superar ese 5% y luego sí, las circunscripciones, dependiendo del impacto demográfico, tienen más o menos, digamos, diputados a la Asamblea Nacional. Por otra parte, en zonas de difícil acceso, zonas de, digamos, de conflicto interno, como puede ser Baluchistán, ley marcial, la frontera noroccidental, etcétera, sí que ha habido pucherazo, desde luego, porque han votado hasta muertos. Sí, eso resuena a ciertas épocas de Baleares o de Galicia. Efectivamente, sí, muy, muy complejo, y no tan complejo de analizar. Se podría decir que en todos estos casos hay también un elemento, que es que las zonas más pegadas a fronteras con Afganistán, el aumento del analfabetismo tristemente es muy amplio y no se vota ni siquiera a la persona, se vota según el dirigente de la tribu o el mulá regional te indique. Algo también de tiempos muy, muy potentes durante la época de la crisis del 98, ¿no? Aquí en España, por ejemplo. Esos integrismos ultracatólicos, etcétera. Sí, en su momento, en los años 50, apareció la idea en la India, de las primeras elecciones democráticas, poner un dibujito que fuera identificable toda esa masa de analfabetos para saber a quién estaban votando y hacerlo más o menos libremente. Estamos hablando de hace 70 años. Y que haya ese esquema mental en algunas zonas por analfabetismo brutal en Pakistán 70 años después resulta algo en principio inconcebible. Y descorazonador en el sentido de que nada cambia. La imposición por parte de los mulás más integristas, por cierto, entrenados o versados en Arabia Saudí, en ese país, que también es un pulmón económico para Pakistán, no se puede negar, pues retornan a zonas como paupérrimas, como puede ser Peshawar, Quetta, a pesar de que se hable de que son zonas de desarrollo económico, pero vuelvo a repetirlo, para una minoría. Para el resto de la población sigue habiendo slums, sigue habiendo un problema, sobre todo por el crecimiento demográfico, pero también por el cambio climático. Eso no se puede negar. Y que lo mismo pasa también en Bangladesh, en Myanmar, Birmania, etcétera.
Entonces, ante estos desafíos, que en parte son los que intenta cumplir la Agenda 2030, por mucho que se la acuse de globalista, pues ¿cómo se ha respondido? Del peor modo posible. Nawaz Sharif intentó implementarlo a pesar de sus medidas neoliberales y le costó el puesto. Imran Khan, bueno, a su manera también implementó una política verde de transparencia hacia una burocracia heredada del colonialismo británico, pues aplicarla del mejor modo posible, parecía un Pakistán de horizonte 2050, ¿no? O 2055, no recuerdo bien, fracasó. Veremos ahora un nuevo gobierno, pero, y con eso ya para terminar, perdón, no soy muy optimista. Desde luego, veo que hay más más oscuros que claros, y la situación, sobre todo, habida cuenta de la situación en Afganistán y sobre todo de los conflictos diversos en Asia Central y el subcontinente indio, pues en un territorio súper amplio, o sea, de país, de extensión, y con 190, 200 millones de habitantes, era como para pensárselo dos veces antes de liarse a sanciones. Por ejemplo, ahora se habla de sanciones contra Pakistán por el tipo de elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. O hay una transparencia total hacia Pakistán, como otras naciones que también tuvieron sus problemas de desarrollo estatal, o va a haber un descenso al caos, como dijo Ahmed Rashid ya en un libro de 2008. Sí, el tema de las sanciones es algo que hay que tenerlo bastante medido, porque no puede haber una visión omnicomprensiva, porque en algunos casos pueden funcionar y en otros no. En el caso de Malvinas funcionaron porque los oligarcas, los ricos, los de la burguesía, los de la clase media de Argentina querían no solamente tener los productos, que eso ya lo tenían más o menos garantizado, los productos de línea blanca los tenían en Argentina, sino tener los productos suntuarios, que eran los que habían sido objeto de sanciones y por lo tanto no querían cualquier coche, querían un Mercedes. El Mercedes no podía entrar, querían no cualquier Carmín, querían un Carmín de L'Oreal. Que no querían el producto de línea básica, querían el producto europeo, norteamericano, japonés, que era Saddam Hussein. Sí, por ejemplo, Saddam Hussein, cuando las sanciones en los años 90 las derivó inmediatamente al pueblo, bueno, que sufra al pueblo y ya está. Con lo cual a él clean, no le funcionaron para nada. Con lo cual, por eso pongo esos dos ejemplos simplemente. El hecho de por alimentos, efectivamente. Que hay que tenerlas muy medidas, de dónde las apuntas, para qué intensidad. Pero sí, el tema de la estratégico puede redundar en la población para mal, porque, claro, y no quiero detenerte mucho más, Juan Carlos, es decir, para cerrar, las sanciones funcionan por lo general, pero también el caso de Pakistán con el tema del arma nuclear no sirve para nada porque atacaron al principal sustento del país, que era el sector agrícola. ¿Por qué no atacaron, por ejemplo, a las oligarquías que había del aluminio, como he dicho anteriormente? ¿Por qué no atacaron a la industria de defensa? Pues porque básicamente era mucho más fácil que se comprasen o hiciesen contratos de cientos de miles de millones la oligarquía hacia otros países a través de aluminio, a través de metales pesados y ligeros y de las armas, antes que con productos agrícolas básicos que se puede encontrar también en el mercado chino o de la India. Sí, para ir terminando iba a decir un par de cosas. Una primera, el tema de la Agenda 2030, que la gente recuerde que los acuerdos del milenio eran importantes, pero que en teoría iban del año 2000 al 2015, las cosas se fueron retrasando y los objetivos del milenio no se cumplieron. Por lo tanto, como no se cumplieron, entonces, vamos a reconfigurar esto y vamos a hacer la Agenda 2030 para ver si de una vez hacemos algo, porque todo esto viene de la fórmula del diálogo norte-sur, de aquella Jo Grutland, aquella primera ministra de Noruega, y es un elemento que los que conocemos el asunto de la política internacional, las relaciones internacionales, pues evidentemente sabemos todo ese hilo que va desde los años 70 hasta la Agenda 2030 y que no es una conspiración que viene de aquí y de allá. Y si alguien de España, concretamente del sector de extrema derecha, se le ocurre decir, es una conspiración porque Soros esto otro, el día que se votó, y se votó por unanimidad en la Asamblea de Naciones Unidas, estuvo ahí un tal Felipe V. Palito, es decir, Felipe VI de Borbón y Grecia, que vayan y lean el discurso de Felipe de Borbón y Grecia en la Asamblea y que luego intenten refutarlo a la persona y al discurso. Y por otro lado, luego hablan, cuando piensan en Pakistán, ¿qué posición tiene Pakistán respecto a Estados Unidos, respecto a China, respecto a Rusia? Así, en mirada genérica, pero evidentemente sin comprender
lo que ha pasado dentro de Pakistán, de la sociedad de Pakistán, la economía, la relación entre los llamados partidos, y por tanto todo esto que hemos ido conversando, es imposible entender luego que la posición de Pakistán respecto a otros problemas de fuera tal vez pueda ser una pantalla, tal vez pueda ser parte del juego interno, tal vez no sea realmente un posicionamiento que debamos atender en su medida, sino en paralelo a todo esto. Y por tanto, comprenderlo implica ver el cuadro en complejidad, en su integridad. Y no hacerlo, entonces, es hacerse trampas en el solitario. Totalmente de acuerdo. Y sobre todo que al final no deja de ser la pescadilla que se muerde la cola y que lleva presente desde el año 1947, desde la más inmediata independencia, con varias guerras de por medio, como pudieron ser la del 65, 71, la del 99 casi deriva en una guerra nuclear por el glaciar de Kargil. Y si no se entiende la idiosincrasia de Pakistán, bueno, el efecto dominó puede ser potente, y lo sabemos. Con ello ya poco más puedo añadir, más que muchísimas gracias por la invitación, Juan Carlos. Sí, porque hacer un pronóstico igual no... por dónde puede ir la cosa en los próximos meses o años. ¿Te atreves a...? Sería quizá un ejercicio de riesgo. Para mí sería un ejercicio de riesgo, porque al igual que en Oriente Medio, en Asia Central, y sobre todo en esta zona, subcontinente indio también, contándolo, todo lo que hemos dicho en este conversatorio, a lo mejor los próximos 15 minutos ha cambiado completamente. Y eso es el peligro. Sí, es un peligro porque entonces la sociedad líquida se convierte auténticamente en líquida y entonces lo importante para una sociedad que avance es la sedimentación. Y si todo cambia absolutamente, entonces es difícil generar estas dinámicas que necesitan suficiencia, seguridad jurídica, muy importante. Resiliencia. Por lo tanto, ciertamente, pues muy agradecido de que hayas estado por aquí. Y el honor es mío, muchísimas gracias. Y yo combinaría a la gente a que lea pues libros como el de Ahmed Rashid, que son un clásico como es Pakistán ante el abismo, para informarse, aunque tenga ya 10, 11 años el libro, creo que es de rabiosa actualidad. Y por favor que la gente no piense que todo esto que queda a cientos de miles de kilómetros no redunda en el día a día de nosotros mismos. Bien, pues volveremos. Volveremos, muchas gracias.